Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Hoy clase 55. Hoy vamos a hablar de Ítalo Esvevo. Vamos a ver si se empiezan a sumar porque estoy viendo un poco, es raro. A ver. Ahora sí, ahora sí. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Hoy les decía clase 55. Hoy vamos a hablar de Ítalo Esvevo. Alguien que me diga, porque veo algunas cosas medio extrañas, así que asegúrenme si está saliendo todo bien en esta conexión. La tecnología de diciembre ya sale medio complicada. Ahí están, se están sumando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas la gente nueva que se suma a este rinconcito lector de los miércoles. Mara, hola Mara, buenas tardes. Me decís si sale todo bien, así me quedo tranquila y podemos empezar a hablar de este querido autor. Es un autor muy especial. A mí me gusta mucho. Ahora les voy a contar por qué. Bueno, me gustaría, para empezar a romper el hielo, que me cuenten qué han leído, si es que lo conocen, si es que conocen a este autor. A ver, se escucha y se ve bien. Es mi segunda clase hoy y me gusta mucho. Bueno, Lorelei, bienvenida, bienvenida. Yo estoy acá con unos problemitas técnicos, así que estoy un poco distraída acomodando todo, pero bueno, me alegro que se escuche, sale bien. Así que bienvenidos, bienvenidos todos los que se están sumando. Y bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de Ítalo Esvevo. Este escritor, este importante escritor italiano, hoy les traje un italiano para ir un poquito a las Europas, que nació en Trieste, nació al norte de Italia y siempre tuvo como esta mezcla, porque el padre era de origen germano, la madre era italiana. Y también estuvo muy vinculado al comercio y le costó mucho sus inicios literarios. Empezó escribiendo unas novelas que no tuvieron nada de suerte. Entonces se volcó al comercio nuevamente. Estos detalles se los cuento porque ahora van a ver que en la novela el personaje Zeno Cosini, que es el personaje de La conciencia de Zeno, que es la novela que vamos a leer, tiene muchas cosas autorreferenciales. Pero bueno, en algún momento de su recorrido se cruza con Joyce y se transforma en una especie de discípulo y de amigo de él. Miren qué suerte uno en la vida poder cruzarse nada más ni nada menos que con James Joyce, que estaba justamente allí impartiendo unas clases. Y entonces él va a retomar, ya de grande, va a retomar la literatura y va a publicar, va a escribir, esta novela la empieza a escribir en 1919, la publica en el 23, pero la crítica sigue siendo renuente para él, se la da a leer a Joyce y Joyce le dice sí, anda para adelante, esta novela va bien, pero hacela imprimir en Francia. Le da los contactos, la publica en Francia y ahí realmente empieza a tener toda otra valoración y realmente se dan cuenta de la importancia de este autor que estaba también interesado por el psicoanálisis de una manera bastante prematura. Así que en la novela vamos a ver que hay un montón de condimentos psicológicos. Así que bueno, le empieza a brillar la vida y su futuro literario y a los pocos años, en 1928, fallece en un accidente de tránsito. Así que lamentablemente no hay mucho más escrito de Ítalo Esvevo.
más allá de La conciencia de Zeno, de las dos novelas iniciales y de algunos pocos textos narrativos que se encontraron de él y que, bueno, se publicaron de manera póstuma. Tenemos muy poquito de Ítalo Svevo, pero muy más que interesante. Ahora vamos a ver. Pero bueno, me gustaría, a ver, que me contaran, si alguien lo conoce, porque si alguien me conoce, les voy a pedir ayuda para poder darle los atributos al personaje de esta novela. Y en las historias y en la publicación de Instagram, yo había puesto si conocían a los dos ítalos más importantes de la literatura italiana, y por supuesto el otro ítalo, el ítalo más famoso, es Italo Calvino. Así que para los miembros de Nuevo Lector, recuerden que ya hablamos una vez en estas clases sobre Italo Calvino. Hablamos de su ensayo, por qué leer los clásicos. De paso, repito la información para los que se están agregando ahora. Ese ensayo del otro Ítalo, de Italo Calvino, es totalmente imperdible. Ese está en la clase 37, así que los miembros de Nuevo Lector, que lo tienen siempre disponibles, estas clases, vayan y fíjense en la clase 37 si quieren repasar eso, ya que estamos hablando de nuestros amigos los ítalos. Pero hoy Ítalo Svevo. Bueno, ya que hablé de Nuevo Lector, les voy a contar lo que les decía en nuestro miércoles pasado, en nuestra clase anterior, que es que voy a hacer. Ahora saben que las inscripciones están cerradas, no se abren siempre, se abren por tandas. Y lo que voy a hacer es una apertura especial por fiestas, una apertura especial navideña. Así que si durante este año se quedaron con ganas de pertenecer, de sumarse a nuestro hermoso programa integral de lectura que he dado en llamar Nuevo Lector, se quieren dar un autorregalito de Navidad o le quieren regalar el programa a otro, este es el momento. Lo voy a abrir la semana que viene, que por clase especial, porque nos toca el miércoles, que es justo Nochebuena, vamos a estar preparando la mesa navideña. La clase del miércoles pasado la voy a adelantar y las voy a dar el día martes, ¿sí? Así que yo veo acá que está todo muy cortado. Acá está, muy bien. Entonces, recuerden, el día martes tenemos entonces adelantada la clase y ahí voy a hacer una apertura súper veloz para que se sumen aquellos que todavía se quedaron con ganas y se den el regalito de fin de año, porque hasta el año que viene ya no las volvemos a abrir. Acá me están llegando los comentarios de ustedes. Acá dicen, se entrecorta pero va. Sí, ese es el problema que yo veo. Bueno, espero que vaya, Loreley. No lo conocían a Italo Calvino, por supuesto. Ahí está, ahí me están contando que se está tildando. Ay, qué macana. Bueno, ¿cómo era para volver para las clases pasadas? Mira, Loreley, no, las clases que ya dimos, o sea, las clases de los miércoles están disponibles para ustedes entre 24 y 48 horas. Las tienen disponibles y pueden verlas en cualquier ratito. La gente que pertenece a Nuevo Lector, ellos son los que sí la tienen disponible siempre para el momento que desean, ¿sí? Qué pena se va el vivo. Bueno, qué macana. Eso no lo voy a poder resolver. Bueno, tuvimos problemas técnicos, así que tuve que suspender el vivo y bueno, voy a hacer la clase de hoy grabada para que no se queden sin conocer a este escritor. Estamos hablando entonces de Italo Svevo. Estamos hablando de La conciencia de Zeno y de este libro es que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar
eh, de la división en capítulos. La novela, como verán, es una novela bien extensa que está dividida en apenas 8 capítulos, por eso ustedes recibieron, los que están en el grupo de las clases, en el grupo de WhatsApp, recibieron un fragmento de esta novela. Alguien me escribió y me decía que estaba incompleto. No, es un fragmento porque el capítulo tiene muchas páginas, es de mucha extensión y no nos da el formato para poder leerlo todo. Pero sí quiero leerles, aunque sea el comienzo de este, que es el capítulo 4 y que se llama La esposa y la amante. Toda la novela está escrita en primera persona, justamente es la conciencia de Zeno. Algunos podrán decir la inconsciencia de Zeno. Es Zeno el que habla, el que nos cuenta su vida, el que reflexiona sobre su vida, porque es el psiquiatra o el psicólogo el que lo manda, le da la indicación de que escriba, de que haga catarsis a través de la escritura, porque él no puede dejar de fumar. Pero por eso el primer capítulo de esta novela se llama El tabaco. Pero no es la única característica fuerte, importante de Zeno, sino que Zeno, y tanto Zeno como otros personajes de Svevo, tal vez por esto de que él empezó a escribir o empezó a tener mejor suerte con la escritura de grande, sus, sus personajes son viejos, sus personajes son viejos y viejos mentirosos, viejos mañeros. Entonces, a mí lo que más me gusta de este autor es que sus narradores, específicamente el narrador de la conciencia de Zeno, es un narrador para nada fiable. No podemos confiar en nada de lo que él nos diga, porque nos va a mentir, porque nos va a ocultar información, porque va a exagerar aquello que le conviene a él exagerar. Y es Bebo, ya sea por sus estudios del psicoanálisis, ya sea por su intuición, conocía mucho la psicología de las personas, entonces sus personajes están muy bien delineados. Los que leemos La conciencia de Zeno, cada vez que lo releemos vamos encontrando otras características de este Zeno, que ya les dije que era viejo, ya les dije que era mentiroso, es bastante adictivo, tiene que dejar el tabaco pero no lo quiere dejar, es mujeriego, engaña a la esposa, es tramposo, no se lleva bien con los otros hombres, con las mujeres es bastante particular. Tiene un montón de características que lo harían un personaje poco querible y sin embargo termina resultándonos querible. O al menos eso me pasó a mí. Vamos a ver qué les pasa a ustedes. Entonces, vamos a leer el capítulo 4 que se llama La esposa y la amante. Y dice así. En mi vida hubo varios periodos en que creí estar en el camino de la salud y de la felicidad. Sin embargo, esa confianza nunca fue tan fuerte como durante mi viaje de novios y durante una semana después de nuestro regreso a casa. Comenzó con un descubrimiento que me asombró. Yo amaba a Augusta igual que ella a mí. Al principio desconfiaba. Disfrutaba del día presente y me esperaba que el siguiente fuera muy distinto, pero se parecía al anterior, luminoso,
Augusta toda gentileza y yo, qué sorpresa, también. Todas las mañanas descubría en ella el mismo afecto emocionado y en mí la misma gratitud, que si no era amor se le parece mucho. ¿Quién habría podido preverlo cuando había rebotado de Ada a Alberta para llegar a Augusta? Voy a hacer una interrupción, ya que no es el vivo, me voy a permitir estas interrupciones. Ya se habrán dado cuenta entonces que además es un hipocondríaco y él finalmente se casa con Augusta. Pero antes de casarse con Augusta, estuvo intentando hacerlo con todas sus hermanas mayores. Y así fue como fue llegando a Augusta. Comprendí que no había sido un zopenco ciego dirigido por los demás, sino un hombre habilísimo. Y al verme asombrado, Augusta me decía, pero, ¿por qué te extraña? ¿No sabías que el matrimonio es así? Si hasta yo, que sé mucho menos que tú, lo sabía. Ya no sé si fue antes o después del afecto cuando nació en mi alma una esperanza, la gran esperanza de acabar pareciéndome a Augusta, que era la salud personificada. Durante el noviazgo yo no había vislumbrado siquiera esa salud, porque estuve absorto estudiándome a mí en primer lugar y después a Ada y a Guido. La lámpara de petróleo de aquel salón nunca había llegado a iluminar los escasos cabellos de Augusta. Cuando su rubor desapareció con la sencillez con que los colores de la aurora desaparecen a la luz directa del sol, Augusta se lanzó segura por el camino por el que habían pasado sus hermanas en esta tierra, las que pueden encontrar todo en la ley y en el orden o, de lo contrario, renuncian a todo. Yo adoraba aquella seguridad, si bien sabía que era precaria porque se basaba en mí. Frente a ella yo debía comportarme al menos con la modestia que mostraba ante el espiritismo. Si éste podía existir, también podía existir la fe en la vida. Pero me asombraba. En todas sus palabras, en todos sus actos, se traslucía en el fondo su creencia en la vida eterna. No es que la llamara así. Incluso le sorprendió que una vez yo, a quien los errores repugnaban antes de aprender a amar a los suyos, hubiera sentido la necesidad de recordarle su brevedad. Pero claro, pues sabía que todos debíamos morir, pero eso no impedía que ahora que estábamos casados, seguiríamos siempre, siempre, siempre juntos. Así pues, ignoraba que, cuando en este mundo las personas se unían, lo hacían por un periodo tan breve, 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 que no se entendía cómo habíamos llegado a hablar de tú después de habernos ignorado durante un tiempo infinito y estando destinados a no volver a vernos nunca más durante otro tiempo infinito. Al final, cuando adiviné que para ella el presente era una verdad tangible en que podía uno retirarse y estar calentito, comprendí lo que era la salud humana y perfecta. Procuré ser admitido y vivir en él, decidido a no burlarme ni de él, ni de mí, ni de ella, pues aquel conato no podía ser otra cosa que mi enfermedad. Y al menos debía guardarme de contagiar a quien se me había confiado.
También por eso, con el esfuerzo de protegerla durante un tiempo, fui capaz de comportarme como un hombre sano. Ella conocía todas las cosas que provocan desesperación, pero en sus manos cambiaban de naturaleza. Puesto que también la tierra giraba, no había motivo para marearse. Al contrario, la tierra giraba, pero todas las demás cosas permanecían en su sitio. Y esas cosas inmóviles tenían una importancia enorme. El anillo de matrimonio, todas las gemas y los vestidos, el verde, el negro, el de paseo que acababa en el armario al llegar a casa y el de noche, que en ningún caso se podía llevar de día ni cuando yo no me resignaba a vestirme de frac. Además, las horas de las comidas se respetaban con rigidez y también las del sueño. Esas horas existían y siempre se encontraban en su sitio. Los domingos ella iba a misa y yo la acompañé a veces para ver cómo soportaba la imagen del dolor y de la muerte. Para ella no había tal, y aquella visita le infundía serenidad para toda la semana. Iba también en algunos días festivos que recordaba de memoria, nada más. Mientras que yo, si hubiera sido religioso, me habría garantizado la salvación pasando todo el día en la iglesia. También aquí, abajo, había numerosas autoridades que la tranquilizaban. En primer lugar, la austríaca o la italiana, que cuidaba de la seguridad en las calles y en las casas, y yo siempre hice lo posible para asociarme a su respeto de ella. Después, los médicos, los que habían hecho los estudios oficiales para salvarnos cuando, Dios no lo quisiera, cayésemos enfermos. Yo utilizaba esa autoridad todos los días. Ella, en cambio, nunca. Pero por eso yo conocía mi atroz destino. Cuando me sobreviniera la enfermedad mortal, en cambio ella creía que aún entonces, con el sólido apoyo de allá arriba y aquí abajo, tendría solución, tendría salvación. Estoy analizando su salud, pero no lo consigo porque me doy cuenta de que al analizarla la convierto en la enfermedad. Y al escribir sobre ella empiezo a dudar si necesitaba dicha salud, tratamiento o instrucción para sanar. Pero mientras viví junto a ella por tantos años, nunca lo dudé. ¿Qué importancia se me atribuía en su pequeño mundo? Debía expresar mi voluntad a propósito de cualquier cosa. La elección de las comidas y los vestidos, de las compañías y las lecturas. Me veía obligado a realizar una gran actividad que no me molestaba. Estaba colaborando en la construcción de una familia patriarcal y yo mismo me convertía en el patriarca que había odiado y que ahora me parecía el símbolo de la salud. Una cosa es ser el patriarca y otra muy distinta, venerar a otro que se arroga tal dignidad. Yo quería la salud para mí a costa de endilgar la enfermedad a quienes no eran patriarcas y sobre todo durante el viaje. A veces adapté de buen grado la actitud de estatua ecuestre. Pero ya en el viaje no siempre me resultó fácil la imitación que me había propuesto. Augusta quería ver todo, como si se encontrara en viaje de estudios.
No bastaba ni mucho menos con haber estado en el palacio Pitti, sino que había que pasar por todas aquellas salas innumerables y detenerse por lo menos unos instantes ante todas las obras de arte. Yo me negué a abandonar la primera sala y no vi nada más, y solo me tomé la molestia de buscar pretextos para mi pereza. Pasé medio día ante los retratos de los fundadores de la casa Médicis y descubrí que se parecían a Carnegie y a Vanderbilt. Maravilloso. Y sin embargo, eran de mi raza. Augusta no compartía mi maravilla. Sabía lo que eran los yanquis, pero aún no del todo lo que era yo. En aquel caso, su salud no la venció y tuvo que renunciar a los museos. Le conté que una vez en el Louvre me encolericé hasta tal punto entre tantas obras de arte que estuve a punto de hacer pedazos la Venus. Augusta, resignada, dijo: menos mal que se visitan los museos en los viajes de novios y luego nunca más. Bueno, la luna de miel de Augusta y Zeno. Así comenzaba este matrimonio en el que ya se perfila cómo va a ser Augusta y cómo va a ser Zeno, que entre otras cosas, además de ser hipocondríaco, de estar siempre persiguiendo una salud y que no alcanza o que cree no alcanzar, y a su vez hacer todo lo que no debe hacer para no tenerla, también es bastante poco afecto al trabajo, es muy egoísta, bueno, tiene un montón de atributos que a medida que avanzamos en esta obra los vamos viendo. Si lo encuentro, les voy a dejar a los que estén en el grupo de las clases, que si no están, recuerden que se pueden sumar en el enlace que está en el perfil. Les voy a dejar algún otro fragmento de corte más erótico vinculado a alguna de sus amantes, porque bueno, para la desgracia de la pobre Augusta, tuvo más de una. Y también son muy divertidos los capítulos que habla acerca de cómo puede hacer para dejar el tabaco, que en realidad nunca puede. Y eso sí bien es bien autorreferencial de Svevo, porque cuando él es atropellado en la calle pasa algunos días convaleciente en el hospital y tampoco puede dejar de fumar. Así que, bueno, todo un personaje, tanto Ítalo Svevo como su personaje, la conciencia de Zeno Cossini. No sé si elegí el mejor fragmento para ser leído, pero lo recomiendo. Espero que consigan. Esta edición se consigue, no es muy cara, es una edición de bolsillo a pesar del tamaño voluminoso, y vale la pena que lo conozcan. Y lamento que no pude dar la clase en vivo, que queda así grabada, y los espero. Entonces recuerden que no va a ser el miércoles porque es Navidad, es Nochebuena, así que los espero el martes 23 a las 19 horas para despedir un poco el año y para hacer esta apertura especialísima de nuevo lector, para que se hagan el autorregalito y se sumen al programa. Los veo entonces en 6 días esta vez, nada más. Nos vemos.